Esta noche en Hechos. El presidente Enrique Peña Nieto reprocha a quienes solo ven los problemas de México y no sus éxitos. No querer ver o no reconocer lo que sí hemos logrado y los avances que tenemos. Tensión en Guadalajara por el atentado contra el ex fiscal general de Jalisco. Delincuentes descarrilaron un tren para saquearlo en Veracruz. Un juez otorgó un amparo a Vicente Carrillo Fuentes, presunto líder del cártel de Juárez, pero seguirá en prisión. En 90 segundos al futuro, las computadoras son capaces de reconocer lo que dibujamos, aunque lo hagamos de maneras diferentes. Eso es parte de la información, las noticias que tenemos para usted esta noche. Suspenden a Global Air, la aerolínea mexicana dueña del avión accidentado en Cuba. Esta noche una conversación con Ricardo Anaya, candidato de Por México al Frente. Además, entramos de lleno a la información de esta noche. Yo soy Javier Alatorre. Vamos a iniciar en Guadalajara. Esta tarde se vivieron momentos de angustia, de miedo en la capital de Jalisco. El exfiscal de ese estado fue blanco de un atentado en una muy concurrida zona restaurantera de Guadalajara, Jalisco. Sus escoltas respondieron a la agresión. Este es el sonido de la balacera ocurrida a plena luz del día en el popular corredor de Avenida Chapultepec y Calle Morelos, en el municipio de Guadalajara. Mira. Ay, Oye, horrible. ¿pueden matar a alguien? Esto está horrible cada vez más. No puede Mira, ser. ya vienen más. Pero así pueden matar a alguien, no manches. Pues sí, a alguien mataron. Todo sucedió afuera de un restaurante japonés. El ataque iba dirigido al exfiscal y actual secretario del Trabajo, maestro Luis Carlos Nájera. Y fuerte e intensa movilización se está viviendo aquí en Avenida Chapultepec. En estos momentos ya paramédicos traen a una de las personas que resultaron lesionadas en esta balacera. Sus escoltas repelieron la agresión, resultando heridos y de manera colateral. 2 vendedoras ambulantes fueron alcanzadas por las balas. Son 4 lesionados por arma de fuego, entre los cuales se avistan 2 masculinos y 2 menores, 2 femeninas de 14 años aproximadamente. ¿Civiles todos? Civiles todos, aparentemente. Desconozco la procedencia. A la pura entrada del restaurante son 4 personas lesionadas. ¿Casquillos en lugar? Pues un aproximado de 150 casquillos. Distintas corporaciones policíacas montaron un operativo en búsqueda de los agresores. En Avenida López Mateos, a la altura de La Tijera, lograron detener a sujetos sospechosos. Para casa. ¿Cuántos más andaban contigo? 3 y yo 4. ¿A quién iban a dañar? ¿A quién iban a dañar? No, se iban para la casa. ¿Cómo te dicen? Versusco. Durante el atentado, uno de los escoltas de apellido Larios fue trasladado grave a la clínica de urgencias y se debate entre la vida y la muerte. Se menciona que el secretario Luis Carlos Nájera resultó herido en una mano. Con imágenes de Rubén Soto, Jorge Kirchner, Azteca Noticias. Y así es, resultó lesionado. Hace apenas unos minutos apareció en una conferencia Luis Carlos Nájera, quien fuera blanco de este atentado en Guadalajara. El exfiscal y actual secretario del Trabajo, a su derecha en la pantalla, con la mano vendada, dijo que tiene una herida leve en la mano. Junto con Nájera estuvo el gobernador Aristóteles Sandoval, confirmó que hay 6 personas detenidas. También informó que los criminales
Inmediatamente después de esta balacera, de este enfrentamiento y de la detención de algunos de ellos, quemaron automóviles para causar caos en Guadalajara. Dijo que la situación esta noche se encuentra bajo control en la capital de Jalisco e hizo un llamado a mantener la calma. Eso pasó en Guadalajara, Jalisco, pero ahora una situación también de emergencia en Morelia, Michoacán. Hubo otra balacera, esta en un centro comercial de Morelia. Sujetos armados entraron a un restaurante y balacearon a 4 personas, balearon a 4 personas. 3 hombres murieron, una mujer resultó severamente lesionada. Por lo menos una de las personas que falleció pertenecían al grupo criminal conocido como los Viagra. La delincuencia también actuó con total impunidad en una de las plazas comerciales de los centros comerciales más importantes y conocidos al sur de la Ciudad de México. Una banda de ladrones llegó a este centro comercial, se fue al sótano del centro comercial y entró a una de las tiendas departamentales. Reventaron la puerta, entraron durante la madrugada, rompieron las vitrinas con mazos y se llevaron lo que quisieron: joyas, relojes, aparatos electrónicos, diferentes artículos. Ahí estuvieron robando toda la madrugada. Presuntamente, de acuerdo a lo que se sabe ahora con la investigación, los vigilantes no intervinieron. Y una agravante más es que la alarma fue activada después del robo y trataron de simular que sonó en tiempo real. Ahí están investigando ese asalto millonario en un popular centro comercial de la Ciudad de México. Los casos de inseguridad que le hemos presentado esta noche sí han llamado la atención, llenan de incertidumbre en Jalisco, en Michoacán, en la Ciudad de México, pero mire, hay una situación todavía más alarmante. Una banda de ladrones saboteó un tren para robarlo, sí. Sabotearon el tren, lo descarrilaron sin escrúpulos, provocaron que se estrellara con otro en una zona urbana. La madrugada de este sábado 19 de mayo, un tren de la empresa Ferrosur que transportaba trigo fue vandalizado y terminó estrellándose contra otro ferrocarril en las instalaciones de la propia empresa en Orizaba, Veracruz. De acuerdo al comunicado emitido por Grupo México, los delincuentes manipularon el sistema de frenos, provocando que 39 vagones y 4 locomotoras se desprendieran. Fueron casi 5,000 toneladas las que recorrieron 9 kilómetros cuesta abajo hasta terminar en una montaña de acero y fierros retorcidos. Con mucho cuidado porque está todo desbaratado. Aquí, cuidado aquí arriba, no te vayas a pegar. Pues este era el frente de la máquina. Este era el frente de la máquina. Quedó toda destrozada. ¿Esto qué es? O sea, es la parte de abajo del tren. Abajo de la máquina, sí. La cabina. De ahí sacaron a los 3 compañeros, 3 trabajadores. Afortunadamente con vida. ¿Y qué heridas tienen? ¿Les pasaron el parte? Sí, alguno tiene golpes en la rodilla. El maquinista se quejaba de las costillas, golpes en los brazos. De acuerdo a los vecinos de la zona, el ruido fue ensordecedor. ¿Qué pasó? Fue un estruendo muy grotesco, pues el choque de dos metales, lógicamente los vagones. No se oía el chillido de las llantas y me asomé, cuando yo me asomé, dice, por la planta de arriba me asomé, dice, ya nomás vi una nube azul, dice, yo creo que es porque explotó y algo explotó. Tardó, póngale unos de 30 a 40 segundos porque como vino efecto dominó, los vagones como efecto dominó al momento del impacto, se empiezan uno y otro a amontonarse como ven a toma. La velocidad promedio de un tren de carga es de entre 30 y 40 kilómetros por hora. Este video, captado por una cámara de vigilancia en Río Blanco, muestra la unidad vandalizada a 100 kilómetros por hora sin ningún control, momentos previos al impacto. El saldo es de 7 lesionados, 3 trabajadores de la empresa cuyo estado de salud es reservado y al menos 4 migrantes quienes viajaban de manera ilegal en la unidad. Poquito faltó para que nos destartaláramos. ¿Y qué nomás botaron adentro del contenedor? Rebotamos, sí. ¿No te lastimaste? No, gracias a Dios no, me agarré duro porque como ya venía desde arriba, venía desplomado, ya sabíamos que no traía, ya sea frenos, quién sabe, pero
Nos agarramos duro, pues. La delincuencia ha azotado la industria ferroviaria en México. Durante el año pasado se registraron 1,752 asaltos, casi 5 al día, siendo Veracruz el estado favorito de los saqueadores. Lo más delicado es que en los últimos meses han optado por descarrilar las unidades con la esperanza de que el producto quede regado y sea aún más fácil hurtarlo. Roberto Ruiz, Azteca Noticias. Ahí está, y de los responsables, nada, absolutamente nada. Este es un ejemplo de la impunidad con la que operan los ladrones de trenes, sí. Y se trata de una impunidad cómplice porque estos salteadores del siglo XXI actúan a la vista de las autoridades y nadie hace absolutamente nada. Provocan pérdidas, daños, lesiones. Es una situación que llena de indignación y desde luego de incertidumbre. ¿Cómo lo hacen también las bandas amparadas en la impunidad? Roban combustible y no les importa dejar sus huellas. Puebla es el estado donde se registra más robo de hidrocarburos porque aquí, San Martín Texmelucan, es el paraíso de los huachicoleros. Son 600 kilómetros de tubería desde Minatitlán, Veracruz, a Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Este tramo de 90 kilómetros, entre cultivos y casas de tabique gris, es una mina para los Villegas, grupo del crimen organizado. Se ha presentado una alta incidencia en esta zona, principalmente en el municipio de San Martín Texmelucan, donde se presenta un alto índice de extracción de hidrocarburo y también de tomas clandestinas. El último año, Pemex reportó 30,000 millones de pesos en pérdidas porque se disparó el número de tomas clandestinas. Tuvieron que llamar al ejército para vigilar los ductos día y noche. En el municipio de San Martín Texmelucan, las Fuerzas Armadas cumplimos 3 misiones. Una que es en apoyo al convenio que se tiene con Pemex, que es básicamente sobre el derecho de vía. Se tiene una vigilancia. Los convoyes militares recorren la autopista México-Puebla, los caminos polvosos de terracería que unen a las colonias La Purísima, El Moral, Santa Catarina, Centro, El Arenal, La Joya y San Cristóbal Tepetlasco. En esta región de San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla, el ejército mexicano ha tapado 370 tomas clandestinas de hidrocarburos. 86 de ellas se encuentran en este ducto de aproximadamente 30 metros. Hay manchas de combustible sobre tierra seca. Es señal de que alguien perforó el ducto. La otra misión que cumplimos es en apoyo a la estructura de seguridad pública, que también te tienen desplegadas bases de operaciones. Y una última misión es con el apoyo de ingenieros que recibieron capacitación por parte de Pemex. El apoyo consiste en que los soldados cancelen y suelden las tomas ilegales. Cada chipote que ve en el tubo era una perforación ilegal que fue sellada por los ingenieros militares. Las cruces blancas pintadas sobre las paredes son el anuncio de que ahí venden huachicol. Este era el reino de Ángel Villegas, presunto líder huachicolero ligado al cártel Jalisco. Fue detenido el jueves por la Policía Estatal y el Ejército. En el último año, los soldados aseguraron aquí 1,537 puntos de ordeña, 2,940 vehículos y 9,662 contenedores de gasolina y diésel. Con imágenes de Salvador García y Daniel Flores, Javier Garduño, Azteca Noticias. Mire, por si algo faltara, en este panorama de impunidad en el país, una magistrada otorgó un amparo al hombre que fue señalado por la PGR como el líder del cártel de Juárez. Vicente Carrillo Fuentes seguirá preso, pero el amparo pone en relieve los problemas de procuración de justicia. Vicente Carrillo Fuentes el Viceroy, hermano del extinto Señor de los Cielos y líder del cártel de Juárez, obtuvo un amparo que tambalea su inclusión en el llamado Maxi Proceso de 1998, el juicio más amplio de la historia que se abrió contra la narcoactividad de nuestro país. El Cuarto Tribunal Unitario Penal con residencia en la Ciudad de México ordenó revisar los elementos de prueba presentados por la PGR, que derivaron en un auto de formal prisión por delincuencia organizada y delitos contra la salud. La magistrada Graciela Santés Magaña advirtió que dentro de la acusación no se precisaron los hechos específicos que le imputan al Viceroy como supuesto miembro del cártel.
Además señaló que no fueron debidamente valoradas las pruebas por delincuencia organizada, pues existen testimoniales que no puntualizan fechas de ciertos momentos incluidos en la investigación. Frente a la apelación que interpuso la PGR, el amparo deberá ser revisado por un tribunal colegiado. Sin embargo, y aun cuando Carrillo Fuentes pudiera librarse del maxiproceso, no saldría del penal de Puente Grande, Jalisco, toda vez que tiene abiertos otros 5 procesos, un requerimiento de extradición a los Estados Unidos y un cúmulo de averiguaciones previas en su contra. Con información de Salvador Maceda, Azteca Noticias. Mire, la violencia también alcanza el proceso electoral en nuestro país. El Instituto Nacional Electoral informó que un supervisor del INE, identificado como Jorge Nájera García, fue asesinado mientras viajaba de regreso a su casa. Viajaba en un automóvil en una carretera en Guerrero. El INE exigió el esclarecimiento de los hechos, envió condolencias a los familiares de este capacitador del INE, asesinado en Guerrero. Así están las cosas en las últimas horas, con estos problemas severos de inseguridad, de impunidad. Un asunto en el que están pensando también no solo los padres de familia, las jefas de familia, los jóvenes también. Los jóvenes líderes indican que la legalidad es la llave para resolver los problemas de México. Vamos a ver. Dicen los jóvenes que es el cáncer que carcome al Estado de Derecho. Mi concepto personal de impunidad es cuando una persona comete un delito y no es castigada o no es capaz de resarcir el daño que ha causado. La impunidad abre la puerta a la corrupción, fomenta la violencia y genera incertidumbre que frena el desarrollo económico, sobre todo de la juventud. Aproximadamente de cada 10 casos que se presentan, ¿no?, delitos, solo 4 se denuncian. De estos 4 que se denuncian, solamente en procedimiento con sentencia definitiva alcanza 1. ¿Esto qué quiere decir? Que el nivel de impunidad tiene niveles avasallantes. La desesperanza crece en la víctima del delito cuando no hay reparación del daño, cuando no hay justicia pronta, expedita, imparcial y queda sin castigo el que roba, asalta, secuestra, mata o desfalca las arcas públicas de su entidad. Se necesitan de todos los esfuerzos, es decir, de la ciudadanía que lo demande y de un sistema nacional que lo permita combatir. Que todos los poderes estén alineados a fin de poder ser sujetos a un proceso. Las nuevas generaciones de especialistas creen que de no frenar la inseguridad y la violencia con medidas preventivas y castigos a delincuentes comunes y grupos criminales, la impunidad seguirá creciendo como una bola de nieve. Primero, habría que pensar en la desigualdad. Y con esto no quiere decir que los más desiguales o las personas con mayor marginación sean más violentos. Simplemente que a veces no hay otra opción. Sostienen que ese cáncer de impunidad no tendrá cura si no se extingue la plaga de la corrupción, esa añeja práctica donde autoridad y ciudadanos se ponen de acuerdo para violar la ley y obtener ganancias. Los ciudadanos con los moches, con las mordidas, también con esta lógica del fregón, del vivo, es una forma de incumplir con la ley. Y es una forma también de corromper un sistema. El Poder Judicial hay que criticarlo a quien pide moches, a quien es corrupto, a quien cumple con opacidad, al que no cumple con las leyes. Salvador Maceda, Azteca Noticias. Bueno, en Cuba, con este accidente aéreo, la empresa mexicana, aerolínea mexicana Damog, también conocida como Global Air, fue suspendida temporalmente después del accidente de la tragedia el pasado viernes en Cuba. La Dirección General de Aeronáutica Civil dijo que esta medida, la suspensión, estará vigente mientras se realiza la investigación del accidente por parte de las autoridades cubanas. 111 personas murieron, incluyendo a 7 mexicanos. 6 de estos 7 pertenecían a la tripulación de este avión. Bueno, está con nosotros Ricardo Anaya, pero antes de iniciar la conversación con el candidato, bienvenido. Vamos a ver cuáles son. Bienvenido de una vez. Te saludo, Ricardo. Gracias, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos a ver
justo cuáles son las actividades de los candidatos después del segundo debate que se llevó a cabo allí en Tijuana, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, allá desde Tijuana, José Antonio Meade dio un mensaje respecto a este debate. Si se convierte en una contienda solamente de adjetivos, pues eso lo que pone de relieve es una baja calidad argumentativa que yo creo que a todos decepciona. Por las razones de mi propia gestión en el debate y por contraste con lo que vimos ayer de los otros, queda claro que en esta elección, en donde lo que vamos a escoger no es un candidato, sino un presidente, el que está mejor preparado para conducir al país en el rumbo del futuro y de la certidumbre sobre el. Andrés Manuel López Obrador estuvo hoy en La Barca, Jalisco, también en Tonalá, y también habló de lo que sucedió allí en Tijuana, el debate. Se pasó de la raya. México merece esa clase. Me dijeron de que era amor y paz, pero que yo no me dejara, o sea, esos mis asesores, mis asesores del pueblo, me aconsejaron, me dijeron, sí, se portan altaneros, groseros, ponlos en su lugar, o sea, darles un tate quieto. Jaime Rodríguez, el Bronco, también participó en este debate y después estuvo en el Foro Tijuana Innovador. Eso no se lo dijeron nosotros. Vamos a reducir impuestos. ICR del 35 al 30 en una primera etapa y en una segunda etapa en los siguientes 2 años para llegar al 25. Eso es automático, va a potenciar. El IVA del 16 al 10 parejo, no solamente en la frontera, parejo en todo México. Porque no solamente la frontera tiene problemas, el resto del país también debe consumir mejor. Si se consume, hay producción. Si hay producción, hay empleo. Y si hay empleo, el gobierno cobra impuestos. Por su parte, Ricardo Anaya se comprometió a velar por la seguridad en uno de los bastiones del PAN en la Ciudad de México. Vamos a tener como prioridad aquí en Benito Juárez la seguridad de las familias. Vamos a blindar Benito Juárez. Bueno, ya saludamos a Ricardo Anaya. Bienvenido, Ricardo, y entendemos que este ejercicio, siempre útil desde luego de los debates como el realizado ayer en Tijuana, sirve más para conocer la personalidad, el liderazgo que puedan tener los aspirantes a la presidencia de la República, porque el tiempo siempre es muy breve para entender una propuesta. Y está también los señalamientos, te tienes que defender o tienes que avanzar también en las descalificaciones. Antes de entrar en materia, ¿cómo te sentiste en ese debate? Bien, muy contento. Las primeras encuestas que han salido, la de Massive Caller de ayer en la noche nos da a nosotros como ganadores del debate. Fue un formato interesante, participaron los ciudadanos de viva voz. De tal manera que estoy muy contento, listo para trabajar estos 40 días que quedan, Javier, de campaña, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, listo para ganar la elección, pero sobre todo para hacer un gobierno ejemplar del que la gente se sienta verdaderamente satisfecha. Ayer fueron más descalificaciones que propuestas, entonces en este momento ni te tienes que defender ni tienes que atacar y vamos a entrar de lleno a uno de los temas que más nos preocupan a los mexicanos. De hecho, le hemos dedicado una buena parte del programa, una jornada que nos llena de incertidumbre, que nos llena de temor, incluso lo que pasó en Guadalajara, lo que pasó en Morelia, en la Ciudad de México. ¿Cuál es tu propuesta para terminar con la inseguridad en el país? Primero coincido contigo. Qué día tan violento. Estaba aquí siguiendo con atención tu noticiero. 2017 cerró además como el año más violento en los últimos 20 años en nuestro país. Tengo una propuesta muy clara, Javier. Primero, dos grandes ejes. Por un lado, la prevención.
hay que atender las causas más profundas. Esto pasa por promover el deporte, la cultura, que haya oportunidades de trabajo, oportunidades de educación para los jóvenes. Y déjame subrayar algo. Me decía una mamá recientemente en Ciudad Juárez. La mamá trabaja, el papá trabaja. ¿Quién cuida a los niños y quién los educa? La calle. Vamos a hacer una inversión sin precedente en las escuelas de tiempo completo. Es decir, horario extendido en las escuelas, de tal manera que los niños se puedan quedar en la escuela a comer de manera saludable, que ahí hagan la tarea, que practiquen un deporte, que aprendan a tocar un instrumento musical y entonces sí, regresen un poco más tarde a su casa cuando ya estén la mamá o el papá o idealmente ambos, porque yo subrayo mucho, no es solo responsabilidad de las mamás cuidar a los hijos, también es responsabilidad nuestra como papás. Entonces, primer gran eje, Javier, la prevención, y quiero poner énfasis en las escuelas de tiempo completo. Esa es la prevención. Sin embargo, tenemos encima... y ese es el segundo eje. A ver, es el segundo. El segundo eje es cambiar la estrategia. Primero, entender la diferencia, Javier, entre realmente desmantelar una organización criminal a solamente descabezarla. El error ha sido, pongo un ejemplo concreto, cuando se detuvo a Osiel Cárdenas, el líder del cártel del Golfo, solamente se le detuvo a él como cabeza del cártel. No terminó la organización criminal, no solamente no terminaron con la organización criminal, sino que se desestabilizó al interior. Los Zetas, que eran parte del propio cártel del Golfo, se escinden, empieza una lucha encarnizada entre ellos mismos y hasta la fecha, Javier, en el noreste del país seguimos teniendo una ola fuertísima de violencia por esta disputa. ¿Qué diferencia cuando, por ejemplo, el 9 de enero, con inteligencia, preparando el operativo, estudiando previamente a la organización criminal, en un solo día se detiene no a la cabeza, sino a más de 100 personas, incluyendo a 3 presidentes municipales que estaban coludidos con los criminales? Se les incauta el equivalente a 1.100 millones de pesos y sin disparar una sola bala queda completamente desmantelada la organización criminal. Esto pasó en Italia. Eso es a lo que yo me refiero cuando digo que necesitamos más inteligencia para realmente desmantelar a las organizaciones criminales y no solo estar deteniendo a las cabezas, porque cuando solo se detiene a la cabeza no acaba el problema e inclusive, Javier, muchas veces se incrementa la violencia. Segundo, crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No es correcto que hoy las labores de seguridad estén dentro de la Secretaría de Gobernación, que es una secretaría política. Lo que necesitamos es una secretaría con criterios técnicos que solo se enfoque, no a lo político, sino a resolver la seguridad. Tercero. ¿Has pensado quién dirigiría esa? Hay muy buenos perfiles, no lo hemos todavía adelantado. Tercero, vamos a duplicar el tamaño de la Policía Federal. Cuarto, vamos a certificar y a profesionalizar todas las policías del país. Es un imperativo, Javier, tener policías confiables, bien pagadas, que realmente estén del lado de la gente. De acuerdo a los indicadores que publicó recientemente Causa en Común, prácticamente no hay una sola policía en México que cumpla con todos los estándares que establece la ley. Eso lo vamos a corregir. Cuarto. Sí, a ver, cuarto. Vamos a evitar, Javier, que lleguen las armas a los delincuentes. Y esto pasa por replantear la relación con los Estados Unidos. Déjame explicarlo porque esto es muy importante. ¿De qué se está muriendo la gente allá en Estados Unidos? 60,000 personas cada año de sobredosis por el uso y el abuso de las drogas. ¿Qué hacemos nosotros aquí en México para evitar que llegue la droga a Estados Unidos? Hacemos de todo y a un costo, Javier, brutalmente alto para el país. Ahora vamos a plantear la pregunta al revés. ¿De qué se están muriendo casi 30,000 personas aquí en México cada año? De homicidios dolosos con arma de fuego. ¿De dónde vienen las armas? Porque aquí en México ni se fabrican, ni se pueden comprar. Usan la frontera Vienen norte. de Estados Unidos. Casi 200,000 armas, tú lo sabes, entran cada año de Estados Unidos a México. Y hagamos la pregunta al revés. ¿Qué están haciendo los norteamericanos, el gobierno de Donald Trump, para evitar que entren a México 200,000 armas cada año?
Eso implicaría no mueven un dedo. Una nueva relación en la cual se ponga sobre la mesa ese criterio. tema. Ahora, te estamos escuchando con muchísima atención. Concluyo la prevención. la idea, con un criterio, Javier, de reciprocidad. Nosotros hacemos muchísimo por Estados Unidos, ellos también tienen que colaborar. Te escuchamos con atención el tema de la prevención. Nadie podría no estar de acuerdo en prevenir en ese sentido y tener mejores policías, mejor preparados, con los exámenes de confianza, en fin. Cuando el policía va, detiene al delincuente y de pronto lo vemos en la calle. Tienes toda la razón. Ese es un gran punto. Tenemos un sistema penal acusatorio que es una especie de puerta giratoria. Tienes toda la razón. Y tenemos una parte nebulosa con los jueces, con los ministerios públicos. ¿Qué hacer con esto? A ver, primero una reforma legal. Te platico un caso, un señor lo detuvieron recientemente en Puebla, justamente como tú dices, portando un arma de fuego. Lo liberaron, es la famosa puerta giratoria. Así como los detienen, los liberan. Un mes después, vuelve a asaltar con arma de fuego y mata a un padre de familia de 51 años. Ese señor no debió haber enfrentado su proceso en libertad. Si ese señor hubiera enfrentado su proceso en prisión, este padre de familia seguiría vivo. Y esa historia, Javier, se repite una y otra vez. Tú lo has denunciado repetidamente aquí en el noticiero. Es una reforma legal con un objetivo clarísimo, que quien sea detenido portando un arma de fuego enfrente su proceso en prisión y no en libertad. Porque, Javier, hay una altísima correlación entre armas de fuego y violencia. Cuando uno observa los casos de Australia, de Gran Bretaña, cuando se establecieron políticas para restringir la aportación de armas, la violencia disminuyó de manera muy considerable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar que las armas estén en la calle y evitar que quienes están portando armas enfrenten sus procesos en libertad. Y déjame agregar algo más. Seguir apoyándonos, Javier, en el Ejército y en la Marina, hasta en tanto no contemos con policías verdaderamente confiables, profesionales, capaces y que estén del lado de la gente. ¿Eso lo puede hacer un presidente? Ya te lo pregunté en alguna ocasión, te lo vuelvo a preguntar. ¿Lo puede hacer el presidente de la República? Sí, por supuesto, porque el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, toma esa decisión, por un lado. Y por otro lado... Pero tenemos la Ley de Seguridad Interior, tenemos el nuevo sistema penal acusatorio, una serie de discusiones que de pronto en la pugna partidista en el legislativo se esa es una gran pregunta, te entiendo. Por eso justamente, Javier, nosotros estamos planteando el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país, como ya sucede en otras naciones. Empezando el gobierno, se construye un gran acuerdo político con un plan de gobierno, con una agenda concreta. Una vez que eso se acuerda y hay mayoría, entonces sí, ya no se va negociando reforma por reforma, sino el paquete completo. Eso es lo que vamos a hacer, justamente para acabar con estos pretextos de, pues es que yo quería, mandé la iniciativa, pero los diputados no me la quisieron aprobar. Y el ciudadano dice, bueno, estos políticos nada más echan la bolita unos a otros y a mí ¿cuándo me resuelven mi problema de inseguridad? El problema de los homicidios, las balaceras en las calles como la de hoy de Guadalajara. La gente se sube al transporte público con el miedo de que le roben la quincena, el celular, de que un arma les apunte en la cabeza. Se van de su casa con el temor de no saber si cuando regresen todavía van a estar sus pertenencias. Las mamás despiden a los hijos con el pendiente, con la preocupación de no saber si van a regresar. En síntesis, Javier, el objetivo central de mi gobierno será recuperar la paz. La paz es, por supuesto, seguridad, tranquilidad para las familias, pero es mucho más que eso. La paz es más que la ausencia de conflicto, porque no puede tener paz quien no sabe qué va a comer al día siguiente. No puede tener paz quien no tiene empleo y no puede mantener a sus hijos. No puede tener paz quien gana un salario absolutamente insuficiente para mantener a su familia. Entonces nosotros vamos por este concepto de paz. Yo recuerdo, perdón que te interrumpa, pero me acuerdo del principio de esta administración, había un pacto, se logró un pacto por México, donde se pusieron sobre la mesa a avanzar juntos en materia de seguridad incluso. Y en seguridad, hay que decirlo, Javier, ha sido un fracaso, porque yo lo tengo muy claro.
El primer paso para resolver cualquier problema en la vida es reconocerlo. Mientras no reconozcamos el problema, no lo vamos a resolver. Sí estamos peor que nunca. La violencia está en el pico más alto de los últimos 20 años. 2018 empezó todavía peor. Yo he estado recorriendo todo el país. La gente me lo dice ya verdaderamente desesperada. Esta tiene que ser la prioridad. Vamos a cambiar la estrategia. Tengo un plan y el objetivo es recuperar la paz en México. Ricardo Anaya, quería tener el tiempo suficiente para que abordáramos los demás temas que nos ocupan, pero la inseguridad es... Qué bueno que hablamos de este tema. Está en los padres de familia, está en las jefas de familia, está en las empresas, está en la discusión. Una sociedad no puede vivir con miedo y no puede ser rehén de la inseguridad. Vamos a recuperar la paz, Javier. Tengo claro cómo hacerlo. Vamos a cambiar la estrategia. Te tomo la palabra. Después hablamos del empleo, hablamos de la pobreza, de una propuesta polémica tuya de subir el salario mínimo, de quitar el ISR. Digo polémica porque hay diferentes opiniones y los empleos los hacen no los gobiernos. A veces el día los gobiernos que tú me digas, los arruinan. Y tenemos una gran propuesta. Al menos la dejo enunciada. Toda la gente que gana menos de 10,000 pesos, estamos hablando de 15 millones de personas en el país, tasa cero en impuestos sobre la renta. ¿Qué significa eso para efectos prácticos? En lugar de cobrar 12 meses, de enero a diciembre, tendrían un ingreso de un mes adicional, como si fuera un 13º mes, y no tienen que esperar al final del año. Ese 13º mes se reparte en cada uno de los meses, solamente poniendo tasa cero al impuesto sobre la renta a todos aquellos que ganan menos de 10,000 pesos. Ya es así en muchos países del mundo y así lo vamos a hacer cuando yo sea presidente. Bueno, y te preguntaré en esa próxima ocasión cómo cubrir esa falta de ingreso para el gobierno federal. Ricardo Anaya, gracias. Javier, muchas gracias. Muy buenas noches. Un saludo al auditorio. Al contrario, gracias. Hacemos una pausa y volvemos inmediato. Gracias. El presidente Enrique Peña Nieto pidió reconocer los avances que ha tenido el país en los últimos años. En Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México ya es una historia de éxito y reprochó a aquellos que solo ven el vaso medio vacío. Por eso cuando dicen qué mal estamos, o algunos refieren qué mal está nuestro país, ha sido una tragedia lo que a México le ha ocurrido, pues francamente es no querer ver o no reconocer lo que sí hemos logrado y los avances que tenemos. Por supuesto nos falta mucho, pero no pongamos todo en la canasta de que estamos mal. Sepamos reconocer el avance y el logro y contrastarlo con el México que éramos cuando se creó el Instituto Politécnico Nacional. Al entregar la presea Lázaro Cárdenas 2018, el jefe del Ejecutivo recordó los avances que ha logrado su gobierno. Esto dijo, gracias a las reformas estructurales, como la educativa, la energética o la de telecomunicaciones. ¿Qué ha permitido esta reforma? Que tengamos tarifas de telefonía celular, de telefonía fija, las más bajas que hayamos tenido en la historia. También aseguró que hoy en México se tiene la inflación más baja de las últimas décadas y destacó las cifras de la inversión extranjera directa. De enero a marzo, la inversión extranjera directa rebasó los 9,500 millones de dólares, los que nos permite ya tener un acumulado en esta administración de 182,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Esto es 50% más de lo que se generó en la pasada administración. Finalmente, Enrique Peña Nieto advirtió que un país no se forja en una sola administración. Un país avanza y logra mayor desarrollo a partir de la suma de esfuerzos de varios gobiernos. Y hemos tenido gobiernos que nos han llevado a retrocesos y hemos tenido gobiernos que nos han permitido avanzar. Laura Casillas, Azteca Noticias. Hacemos una pausa, es breve, volvemos. Muy bien, así concluimos la emisión de esta noche. Yo soy Javier Alatorre, como siempre, gracias. Muy buenas noches, lo invito a que siga con nosotros.
Disfruta del mejor descanso con Restoni, el colchón de tus sueños.